Hola amigos, hoy vamos a hablar con Javier Marzal acerca de una denuncia que la Alianza de Denunciantes del Autoritarismo Judicial, a la que pertenece su asociación, AVIPET, han puesto ante la Comisión Europea con relación a las irregularidades electorales que tienen lugar en el Estado español. ¿Así es, Javier? Así es. La pusimos el día 27 de mayo, es decir, el día anterior a las elecciones municipales y autonómicas, con idea de que no pensaran que ni queríamos influir en el resultado, ni nos motivaba, nos movía. Y bien, Javier, ¿cómo habéis estructurado la denuncia? Y cuéntanos los detalles, por favor. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero que me impulsó a hacer la denuncia, sin lugar a dudas, fue la información que tú me has dado, las conversaciones que he tenido contigo y que sigo tu trabajo. Si no fuera por tu trabajo, yo no habría hecho esta denuncia. La denuncia está estructurada en 9 capítulos, no hay otros dos que son, digamos, más generales y que no, entiendo que no tiene sentido tratemos. El primer capítulo trata, o primer apartado, trata de los terroristas en vistas electorales. Realmente es un escándalo que todos los medios de comunicación, izquierdas y derechas, hicieron eco de que Bildu propusiera, incluyera en sus listas electorales a un montón de gente condenada por terrorismo, incluyendo gente condenada por asesinato. Eso entiendo que no es una cosa de... El segundo capítulo trata, o segundo apartado, cambios en la regulación del voto por correo. Esto es algo que tú me comentaste, yo miré el Real Decreto y he puesto aquí pues todo lo que dice el nuevo Real Decreto y las diferencias respecto a la legislación anterior para que ellos vean realmente en qué ha cambiado y en qué puede influir el resultado esos cambios legislativos. El tercer punto, también ha sido otro escándalo mediático, son los empadronamientos masivos. Esto ha sido un escándalo mediático principalmente porque el Instituto Nacional de Estadística se ha dado cuenta. Y el propio Instituto Nacional de Estadística ha publicado gran parte de estas irregularidades, aunque no se han visto bien, que algunos medios incluso han publicado información incorrecta. Yo me descargué la documentación del INE y comprobé que estaba mal, ¿no? Pero realmente es un escándalo y especialmente, no me acuerdo si eran 200 y pico municipios, donde el número de nuevos empadronamientos pues incluso podrían superar los empadronamientos activos, lo cual huele claramente a maño. Y aparte, este gobierno se ha caracterizado por una cosa, que no ha cumplido la ley en ningún momento. O sea, Pedro Sánchez no ha cumplido la ley ni su primer día de presidente. La mayor parte de los nombramientos de ministros son ilegales. Eso es algo que ya denunciamos en su momento, ¿no? Y luego, claro, lo más terrible fue el golpe de Estado jurídico por el cual el gobierno asume competencias del Parlamento para cerrar empresas, confinarnos, etcétera, etcétera, ¿eh? Y todo ello sin control parlamentario, haciendo lo que le da la gana, casi han ido las cosas, ¿no? El siguiente punto es la sustitución del presidente de correo, precisamente supongo yo, que a lo mejor el presidente de Correos antiguo no se avenía a los tamaños que quería el gobierno, y pusieron un presidente que supongo yo que habrá querido, se habrá comprometido a hacer todo lo que quería el gobierno. Esto se une con el siguiente punto, que es el fraude en votos por correo. También los medios de comunicación han informado de un montón de votos fraudulentos, y nosotros pues nos hacemos eco de unos cuantos. El siguiente punto yo explico la estructura electoral y el funcionamiento, puesto que los europeos, la Comisión Europea, no tienen por qué saber cómo funciona todo esto, y de esa forma pues explico un poco lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es la adjudicación
a la empresa Indra, una vez más, el sistema informático en el cual se introduce toda la información y hace todos los cálculos y presenta toda la información al Ministerio, que luego el Ministerio del Interior hace. Me descargué y me leí el pliego de condiciones técnicas entero. Bueno, lo primero, hubo irregularidades porque no se presentó nadie. Ya extraño. De repente cambiaron las condiciones y se adjudicó a Indra sin publicidad y sin nada de nada, cual es más extraño aún. Y pues, todo esto lo fui documentando, descargándome toda la documentación de todas estas cosas. Y luego, por último, el sistema informático, debido al pliego de condiciones técnicas, es realmente hecho, es proceso a medida para cometer fraudes electorales desde el principio. La propia entrada es fraudulenta porque la propia entrada se basa en que el presidente de las mesas introduce en el sistema, teclea en el sistema los resultados. Lógico es que el sistema escaneara el acta firmado por todos los componentes de la mesa y con un OCR extranjera los resultados. Partido político votos, partido político votos, partido político votos, punto. Y no hace falta, tú imagínate simplemente que el señor encargado de la mesa, el presidente o quien sea el encargado, coge en el sistema y pone no sé quién y le añade 20.000 votos o cualquier cosa. O sea, se hace de forma manual, es un auténtico disparate, es facilísimo escanearlo y que el sistema haga con unos CR, reconozca los caracteres e introduzca los números, y de esa forma te aseguras que no haya ningún fallo. Es decir, aquí lo primero es que puede haber un fallo humano, porque cualquiera nos pasa. Lógicamente, en las elecciones no se puede permitir un sistema que pueda introducir datos erróneos por un fallo, porque además no hace falta, tecnología muy sencillita para hacerlo. Eso lo primero. Lo segundo que me llamó muchísimo la atención es que obligaban a que iniciara el sistema a que diera una serie de usuarios, que creara una serie de usuarios que pudieran modificar los resultados. Pero no solo eso, sino que además estos usuarios se identificaban en el sistema con usuario y clave. Es decir, que si yo sé tu usuario y tu clave, yo puedo usar tu usuario y tu clave y ellos nunca van a saber quién ha sido realmente el que ha modificado los datos. Entonces, lógicamente, que haya una serie de señores fantasmas que pueden modificar los datos es un auténtico escándalo. Y luego, por último, y no menos importante, el tema, esto ya es el siguiente punto de la denuncia, los escrutinios ilegales desde el año 2000, que se basan en el documento que tú me diste, en la resolución de la Junta Electoral Central, que creo que Vox lo impugnó, recurrió y al final le dieron la razón y reconocieron que en Sevilla, desde el año 2000 al menos, no se hacía el escrutinio. Con lo cual, todo se basa en que el señor que ha metido los datos lo haya hecho bien intencionadamente y además no se haya equivocado. Y luego que no haya habido esos otros señores que con usuario y clave pueden cambiar los resultados. Esto es realmente un sistema que no se puede pensar que se haya hecho con buena voluntad. Totalmente impensable. Este sistema se ha hecho para cometer fraude. Y este sistema es el mismo que se va a utilizar en las elecciones. Y luego ya el último punto es la malversación para obtener votos. O sea, es escandaloso que se han pagado dinero a un montón de gente para que votara al PSOE sobre todo y en algunos casos al PP. Esto es algo que ya denuncié yo hace muchos años, porque
Esto se viene haciendo en Argentina, la gente paga para ser el candidato. Y luego soborna a gente, compra votos, porque está institucionalizado que cualquier cargo público es un negocio. Igual que en España, pero allí de una forma más descarada aún. Entonces, lógicamente, lo digo yo en la denuncia. La denuncia digo, es que en España, ya que las instituciones se han convertido en un negocio, y además no solo en un negocio, sino en el negocio más lucrativo de España, de la Unión Europea y del mundo, que es el negocio de disponer de fondos públicos o de tener un cargo institucional. Entonces, lógicamente, no hay mejor inversión financiera que invertir en obtener un cargo público, tener un puesto político o particular. Y esa es, de forma resumida, lo que es la ley. Fenomenal. ¿Y quién ha redactado esa demanda? Yo Fenomenal. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado, Javier? no lo sé. No mucho, porque yo trabajo a una velocidad inhumana. Fenomenal. ¿Y por qué la habéis puesto en la Comisión Europea y no, por ejemplo, en el Parlamento Europeo? Vamos a ver, en el Parlamento Europeo no puedes denunciar las cosas. En la Unión Europea solo puedes denunciar en la Comisión Europea. En cualquiera de los casos, esta denuncia también, el mismo correo electrónico lo envié a la persona del gobierno sueco, que era el enlace de la Unión Europea y por tanto la persona que ostentaba de alguna forma el enlace del Consejo de la Unión Europea, y luego también se lo envié en el mismo correo electrónico, insisto, a más de 50 eurodiputados. Es decir, que en el Parlamento Europeo te aseguro que lo conocen la denuncia de arriba. ¿Y la tenéis colgada la denuncia en alguna página web? En la página web está la denuncia entera. La denuncia la enviamos en inglés y la denuncia a la página web está en español y en inglés. La página web es www.contraautoritarismojudicial.org. En la descripción del vídeo vamos a dejar esa dirección web para que puedan ustedes leer la denuncia. Bien, Javier, ¿algo más? Bueno, yo si quieres hablar de algo más tú respecto a lo que estáis haciendo ahora con este tema, por mi parte nada más. La Unión Europea no ha respondido a la denuncia en un plazo, creo recordar, de 6 meses, y probablemente no haga nada. O sea que tienen un plazo de 6 meses la Comisión Europea para responder. ¿Y piensas que no van a hacer nada? ¿Tú qué crees que van a hacer? Vamos a ver, la Unión Europea, lo primero es que están ya cerrando la legislatura. El 6 de junio del año que viene hay otra vez elecciones europeas, y vendrá una nueva legislatura. Esta legislatura es la peor de la historia de la Unión Europea. Esto ha sido, ya no solo el Qatargate, es algo menor, comparado con la auténtica corrupción que hay en todos los organismos de la Unión Europea y en el propio Parlamento. Por un lado. Por otro lado, pues este año, el 2 de mayo, Naciones Unidas publicó que la corrupción se lleva el 25% del gasto público mundial. Bueno, es algo tremendo. Lógicamente, en la Unión Europea hay más gasto público. Para que ese gasto público mundial llegue a ese 25% es porque la Unión Europea es más del 25%. No habría una media de un 25%. Al día siguiente, la Comisión Europea publica una directiva que le pidió el Parlamento en el año 2022, el año pasado, para tipificar los delitos de corrupción en toda la Unión Europea. Bueno, hace una propuesta directiva que es una auténtica porquería, es un auténtico encubrimiento de la corrupción. 9 días después, nosotros, desde la Alianza, mandamos un escrito, como te he dicho, a un montón de comisarios de la Comisión Europea, al Consejo de la Unión Europea, al Parlamento, a un montón de gente haciendo una crítica durísima, tanto a la Comisión Europea como a sus
a su supuesta red de consultores, que la tiene, y pues diciendo lo que esta directiva, una vez más, igual que lo de la Fiscalía Europea, es una forma de impulsar la corrupción, encubrir la corrupción e impulsar la corrupción. Ya también de paso critiqué el absoluto fracaso de la Fiscalía y de la OLAF, que además hoy venía una noticia del director general de la OLAF que ha firmado un acuerdo de colaboración con el Colegio de Registradores. Este Vitola, el director general, es un sinvergüenza, un corrupto como la mejor. Yo lo tengo acreditado por varias de la OLAF y de él mismo. Tuvo que resolver un recurso. Entonces, y por si fuera poco eso, estoy hablando de mayo, este mes han adelantado el informe sobre el Estado de Derecho, que lleva haciendo ya este es el cuarto, que se hace un informe sobre el Estado de Derecho de cada uno de los 27 países de la Unión Europea y además un informe conjunto reseñando algunos aspectos comparativos de todos los 27 países de la Unión Europea y la complacencia de la Comisión Europea es vergonzosa. Viene a decir algo parecido a que se han cumplido, no me acuerdo si es el 75% de las peticiones que hizo la Comisión Europea a los países miembros para que mejorara el Estado de Derecho. Realmente, aunque se hubieran cumplido las 100, también este informe del Estado de Derecho sirve para encubrir la corrupción y para impulsar la corrupción. Para que no quepa la menor duda todo el mundo que este año estos tres hechos van a servir para impulsar la corrupción, porque ahora el Parlamento aprueba el informe sobre el Estado de Derecho que hace la Comisión. Entonces, el Parlamento dirá, ya te lo seguro, dirá que agradece mucho el esfuerzo de la Comisión Europea, las mejoras que han hecho respecto al año pasado, que son ciertas, y aprueban el informe. Pero lo que es cierto es que, y esto quien conoce el Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, de la otra gran organización europea, que tienen más estados, es el Consejo de Europa, donde está el GRECO y el TDH, llevan haciendo esto desde el año 2001. Y lejos de conseguir que disminuya la corrupción, lo que han hecho ha sido impulsarlo. Y la Unión Europea está haciendo lo mismo, ha recogido la forma de trabajar, la metodología del GRECO, para implantarla de una forma, con algunos cambios, porque el GRECO lo hace de forma distinta, hace por un lado el Parlamento, por otro lado el Parlamento con el Sistema Judicial junto, el Poder Ejecutivo por separado, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la Unión Europea lo que hace es un informe. Pero es que todos estos informes, como son tan falsos, lo que hacen es encubrir la corrupción e impulsar la corrupción. Lo que es absolutamente vergonzoso, ya se lo he dicho a todos ellos, es que la propia Comisión Europea publicara en 2018 en la Oficina Europea Estadística, que publicara, por ejemplo, que la corrupción en 19 de los 27 países supera, bueno, que la media europea es del 4,8% del Producto Interior Bruto y que en 19 de los 27 países supera esa media, pero con creces. Es decir, la media es 4,8%, el siguiente país es Francia con un 6%. 4,8 al 6% ya es un salto importante. Entonces, claro, lo que no puede ser es que coja la Unión Europea y esos 19 países, salvo Polonia y Hungría, que ya sabemos que tienen una manía especial, digan que tienen un Estado de Derecho, que no hay deficiencias sistémicas. Entonces, hombre, ¿cómo que no va a haber deficiencias sistémicas si tú has dicho que tienen este nivel de corrupción? O sea, es una burla absoluta. Y esa es la situación en la que estamos.
a ver si pasa esta legislatura, empieza la 10ª legislatura a partir del 6 de junio y viene gente más seria. Porque además, afortunadamente, de aquí al 6 de junio, la situación en Europa va a ser muchísimo peor que la que tenemos ahora. Afortunadamente. Y digo afortunadamente porque aquí, hasta que esto no se hunda lo suficiente, no va a haber reacción. Ni de la gente, a quien de votar, a quien de echar a toda esta gentuza, ni va a haber reacción en la Unión Europea. Ellos van a seguir robando, aceptando sobornos de Qatar, de Marruecos o Estados Unidos, que son los que más sobornan, o de Rusia o de China o de cualquiera que les pague, y van a seguir apoyando la cuestión. Bien, y si no cabe mucha esperanza de que la Comisión Europea dé una respuesta positiva a vuestra denuncia, ¿tenéis pensado algo después de la negativa de la Comisión Europea? ¿Pensáis alzar la denuncia, por ejemplo, a otro tribunal internacional, quizás? Vamos a ver. Yo estoy haciendo otro trabajo con otros 4 denunciantes de corrupción, 2 de ellos muy famosos. Hemos presentado una propuesta precisamente para analizar y resolver la corrupción en esos 19 países que superan la media de corrupción de la Unión Europea según la propia Unión. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto? Hemos propuesto un proyecto importante que requería bastante personal, quiero recordar que 85 personas, y hemos propuesto que lo financien los 8 países miembros, cuya corrupción está por debajo del 4,8%, la Unión Europea y la Federación de Empresarios Europeos. La Federación de Empresarios Europeos, que se llama Business Europe, no solo tiene las patronales de los países miembros de la Unión Europea, sino también de fuera de la Unión Europea. Un ámbito más extenso, igual que el del Consejo Europeo. Está, por ejemplo, Reino Unido, está Turquía, está Rusia, todos los 3 pertenecen al Consejo de Europa. Bueno, a Rusia le echaron el año pasado por la guerra, pero todos los demás pertenecen. Está Suiza, hay más países. Entonces, aquí la única solución que hay a todo esto es enfrentar a esos 8 países con la Unión Europea y con el resto de los países. Pero para eso alguien tiene que darle una herramienta que puedan utilizarla para cambiar las cosas en la Unión Europea. Entonces, por otro lado, el Parlamento Europeo el año pasado pidió a la Comisión Europea que ampliara su informe del Estado de Derecho a la situación de la democracia y de los derechos fundamentales. Y además pidió que lo hiciera con expertos, no con sus expertos, con expertos. Entonces yo he recogido también, nosotros hemos recogido este guante para en nuestra propuesta decirles que vamos a hacer esos informes anuales recogiendo los 3 ámbitos y además que vamos a hacer otros informes fruto de nuestra. Y además, y esto es una cosa inédita que no había hecho nadie, es que nuestro informe sobre el Estado de Derecho se basa en nuestras denuncias. Es algo absolutamente inédito, a nadie se lo había ocurrido. Es decir, oye, si tú no te crees el informe de Estado de Derecho, ahí tienes las denuncias, compruébalo. Entonces, hemos propuesto a estos países, a la Unión Europea, etcétera, utilizar esa metodología que hemos utilizado en la Alianza en numerosas denuncias que han tenido una repercusión seria, inédita. Hemos propuesto hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé. No lo sé, pero el tiempo juega a nuestro favor en el sentido de que la Unión Europea va a peor cada día. Ya está en recesión Alemania y eso va a arrastrar
a toda la Unión Europea, entre esto, más los fondos Next Generation, significa un endeudamiento histórico sin precedentes en la Unión Europea, más gente como Hungría, que está diciendo a la Unión Europea que dónde está el dinero. El dinero de los presupuestos para el año, no me acuerdo si es el 2007, se la han gastado ya. La Unión Europea está pidiendo más dinero. Entonces, está en una situación en que esto va a explotar. Esto seguro. Entonces, ese es el efecto que yo busco en la Unión. Cuando la Unión Europea se venga abajo, entonces, ¿crees que podrá prosperar? Vamos a ver. Aquí hay dos cosas. Una, el euro, y otra, la Unión Europea. El euro ha tenido la mayor caída de su historia como moneda, es decir, hubo una caída más superior, pero antes del 1 de enero del 2002, que es cuando empezó a funcionar como moneda, antes de ser moneda oficial. Entonces, esto ya supone un empobrecimiento a todos, pero no solo a nosotros, sino a los 27 países miembros de la Unión Europea. Seguramente habrá otro, se hundirá más, habrá una mayor devaluación, por un lado. Y luego, por otro lado, que todas estas cosas que están pasando, incluyendo el informe sobre el Estado de Derecho, yo lógicamente voy hablando con estos 8 gobiernos, ha habido ya uno que está interesado, precisamente el único que no pude contactar con ellos directamente, tuve que, perdón, indirectamente, yo lo hago a través de las embajadas, son los representantes del gobierno de España, el único que no pude contactar con la embajada, contacté con 2 ministerios, directamente con 2 ministerios, y les dije que por favor que me enviaran un correo electrónico para enviar una propuesta, en una carta de 3 párrafos, escueta, y me mandaron el correo electrónico, ya mandaron. Es decir, que ya por lo menos un país parece que tiene un interés mínimo por no te voy a decir, no queremos hacer público un montón de cosas, pero estamos haciendo mucho. Estamos moviendo mucha gente muy poderosa, y vamos a ver qué toca. Ahora, es que yo mandé la propuesta y al día siguiente apareció un informe sobre el Estado de Derecho, con 10 días de antelación respecto de la fecha en que presentaron los sanitarios. Entonces, ahora tengo tenemos que pensar otro comunicado a los gobiernos, de alguna forma excluyendo a la Unión Europea de este proyecto. Es decir, yo no descarto empezar este proyecto de tapadillo, al gobierno, empezar de tapadillo, como comisario, empezar con un par de gobiernos comisarios, todos. Todavía estamos empezando a mover las... Pues fenomenal. Enhorabuena por vuestra labor, Javier, porque es muy importante, y aunque dentro de las autoridades judiciales haya corrupción y traten de frenar las denuncias, pero bueno, algo de daño o de justicia se consigue. Mucho. Las denuncias, sea en España, en Europa, lo que sea, hacen muchísimo más daño de lo que la gente cree. La gente dice, te la van a archivar. Bueno, es lo más probable que la archiven. ¿Y eso significa que no ha tenido ningún efecto? Se equivocan. Ha tenido. Pues muchísimas gracias, Javier. Y ya para terminar, ¿querías decir algo? Bueno, ya lo acabamos de decir, que la gente denuncia. Entre otras cosas, porque una denuncia es un trabajo organizado y serio de unos hechos que son criminales. Que luego a quien le llegue la denuncia no hace nada con la denuncia, bueno, que no haga nada. O sea, la archiva, que la archive. Pero os aseguro que siempre las denuncias tienen un efecto. Y por eso es necesario que... Pues muchísimas gracias, Javier. Como os digo, en la descripción de este vídeo encontraréis la dirección donde se encuentra la denuncia que ha puesto Javier en nombre de la Alianza de Denunciantes del Autoritarismo Judicial.
Pues fenomenal, Javier. Un saludo y hasta la próxima. Gracias una vez más, Miguel. Adiós, Javier, a todos. Adiós.